Hoy tenemos nuevamente a Jorge del Canto, que viene de Merisa Patrimonios. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de mercados, vamos a tener esa habitual entrevista, diálogo, ¿no?, que tenemos Ujú. y parece que, digamos, no sé si decir desde el lunes para acá, ha saltado un poquito las alertas, ¿no?, con ese banco otra vez americano, ese banco medio que ha caído mucho, que, oye, sorprendentemente todo el mundo dice, es que se le han ido muchos depósitos. Bueno, ¿y qué se esperaba? ¿Qué se podía esperar, no? Lo raro es que no haya estallado todo mucho antes, ¿no? Incluso yo creo que fue la semana pasada, o ha sido el lunes, no me acuerdo muy bien, donde Buffett vino también a decir que no le extrañaría que hubiera más casos como los que hemos visto, ¿no? Y el mercado ha seguido, bueno, pues no sé si decir feliz de la vida, ¿no?, con esta situación. Sí, nosotros lo comentábamos además hace 15 días que pensar que se habían terminado los problemas con los bancos, con esas dos situaciones puntuales en Estados Unidos y esa situación más grande de Credit Suisse en Europa, que con eso estaban solucionados todos los problemas, pues no es cierto, ¿no? También es curioso escuchar cómo hablan siempre muchas voces diciendo de conocemos perfectamente la situación de los bancos, cuando la situación de los bancos perfectamente no la conoce nadie, ¿no? Son las entidades, el tipo de empresa más opaca en cuanto a los datos realmente relevantes, los que importan que tenemos. Nunca sabemos exactamente cuáles son los ratios de morosidad, nos tenemos que fiar de lo que nos digan, no podemos, no hay forma de verificarlo, así como sus ratios de solvencia y cuál es la cantidad de dinero disponible que tienen, ¿no? Porque esas fórmulas de medida que siempre han utilizado los bancos centrales son, digamos, vamos a dejarlo entre comillas, para situaciones normales. Para cuando empiezan a complicarse las cosas son distintas. Y claro, vivimos tiempos en los que el acceso al crédito está muy restringido. Las condiciones hoy en día son muy restrictivas por dos motivos. El acceso al crédito ahora mismo es caro, en términos relativos, y además las medidas o las garantías que se exigen para poder financiar cualquier tipo de nuevo proyecto, nueva operación, pues son más duras de lo que eran hace un año y medio o hace 2 años. Y por lo tanto, pues como es lógico, sin acceso a la financiación, muchas empresas que están desarrollando proyectos que venían de atrás o que necesitan poner en marcha una innovación, porque si no se quedan descolgados, sobre todo en ese sector crecimiento, pues están recurriendo, como es lógico, a los depósitos. Y por lo tanto no es anormal que se marchen muchos depósitos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Si hay capacidad suficiente para atender a esos depósitos sin necesitar tocar las carteras de deuda a vencimiento que tenemos que tienen los bancos en sus cuentas, pues no hay ningún problema. Si realmente funcionan las líneas de crédito, tanto la que prometió la Reserva Federal de los Estados Unidos como el Banco Central Europeo, en el sentido de que para evitar que los bancos precisamente fueran a vender al mercado esas carteras de deuda a vencimiento y afloraran las minusvalías, pues para evitar eso, que pudieran entregarlo como garantía o como colateral a préstamos que podían dar los bancos centrales, pues no habría mayor problema. Pero lo que sí es cierto es que hay dos cosas. En Estados Unidos, desde luego, no han terminado los problemas con los bancos. La situación de los bancos europeos es verdad que es muy diferente a la de los bancos norteamericanos. Y dentro de lo que son los bancos de Estados Unidos están este tipo de bancos, como First Republic, como Silicon Valley Bank, etcétera, que son muy distintos a otra banca más tradicional. Pero en Europa es verdad que son distintos, que tienen más solvencia y que no debemos temer un efecto similar al que hemos visto en las entidades norteamericanas, ¿no? Esos bancos regionales más pequeños que pueden sufrir más. Pero también es cierto que hay muchísima sensibilidad ahora mismo a cualquier aspecto negativo que se publique y el efecto contagio está funcionando. Y cada vez que hay una caída de un banco, en este caso de First Republic, que no es un gran banco, se traslada rápidamente a todo el sector con grandes caídas de las cotizaciones. Bueno, lo que hay que estar es pendiente, esperar correcciones. Yo creo que, y hablábamos hace 15 días, hace un mes, que los bancos alcanzaron precios en este rebote
un poco excesivos para lo que era la situación real de mejora que tenían en sus cuentas. Yo creo que puede haber un ajuste mayor y bueno, hemos visto cómo está Banco de Santander. No debemos descartar que lo veamos en la zona de los 3,10, 3,15, 3 euros en un tirón próximo y tal vez sea un momento en el que empezar a picotear ese banco. Luego, Perdona, termina. ¿no? Luego que siempre en estas aguas revueltas, cuando hay un totum revolutum y todo se la pega, siempre hay cosas que tienen sentido y cosas que no tienen sentido. Ahí está la habilidad de bucear y encontrar esas oportunidades que han caído por contagio. La semana pasada fui a un evento que hizo COE para las familias empresarias, ¿no? De cara a proteger su patrimonio, etcétera, etcétera. Hablaron un poquito de los families office, etcétera, y fue el director de uno de los departamentos dentro de la Caixa, ¿no? A explicar toda su visión macro, ¿no? Y empezó a sacar gráficos, gráficos de índices, etcétera, de cómo él veía la economía, ¿no? Y me chocó, ¿no? Porque al venir desde un banco, por la general, dices, bueno, va a ponerlo todo más bonito de lo que realmente es incluso, ¿no? Y me sorprendió porque fue todo lo contrario, es decir, no es que fuera sombrío, pero vino a decir, yo espero que haya recesión, sobre todo en Estados Unidos, habló de recesión leve, no llegó a ser profunda, y que en Europa, al ser nuestra inflación distinta, todo va a depender al final de lo que pase con con la energía, ¿no? Ese es nuestro quizás problema, porque si no tuviéramos esos problemas con Rusia, a lo mejor aquí en Europa ya lo que era la inflación, que en parte viene por esos cuellos de botellas, ya no lo teníamos. Pero lo que me hizo también mucha gracia es que dijo que no nos olvidemos que van a subir más los tipos de interés. Lo hablamos nosotros el otro día del dot plot y él dijo, no, y puede que mucho más. Según mis estimaciones, lo van a subir mucho más porque los banqueros centrales, en este caso hablaba de Powell, quieren que se baje al 2% o al 2,1% si queremos, para ponerle un poquito por encima del 2%, la inflación ahí. Y es que no hay más. Y si tienen que, no sé si permíteme la expresión, reventar a todos los bancos o a todo el sistema financiero, les va a dar un poquito igual. Entonces, también con esto te lo añado porque esta semana tenemos el PCE, que creo que es el viernes, y la próxima semana ya tenemos otra vez la reunión de los bancos centrales. Cuidado, no empecemos a tener sorpresas la próxima semana con los bancos centrales y digan que no se ha terminado todavía la subida de tipos. Bueno, es que no ha terminado la subida de tipos. Nunca lo han dicho que se haya terminado. Y aquí se dan una serie de circunstancias que comentábamos hace 15 días. Y la semana pasada, yo charlando con los clientes, pues también les hablé no de un panorama sombrío, sino de una realidad, ¿no? Que las condiciones que ahora mismo tenemos, si miramos a determinados indicadores, por ejemplo, subidas de tipos de interés para frenar la inflación cuando la inflación ha sido superior al 5%. ¿Hasta dónde han llegado los tipos de interés? Bueno, pues en Estados Unidos siempre han llegado al pico de la subyacente. Es decir, si el pico de la subyacente de Estados Unidos lo tenemos en el 6,2, pues a nadie le debería extrañar, yo no digo que lleguen a subir los tipos hasta ahí, pero a nadie le debería extrañar que llegasen hasta ahí, porque así ha sido en la historia. En el caso del Banco Central Europeo es mucho más político, todos lo sabemos, que la Reserva Federal de Estados Unidos, y ahí ya veremos cómo actúan. Pero tanto Jerome Powell como Christine Lagarde, y sobre todo Christine Lagarde, en varias entrevistas recientemente han hablado de que van a seguir subiendo los tipos de interés. Jerome Powell habló en singular en mayo, seguro, y Christine Lagarde habló de lo que fuera suficiente. Siempre se han manifestado, además, en el sentido que tú señalas. Se cause el daño que se cause. Ya buscarán medidas para paliar los efectos de esa subida de tipos de interés en el sector que más les preocupa normalmente, que es el financiero, ¿no? Porque es el que después es más fácil que afecte a todo lo demás. Pero con independencia de que hagan eso, van a seguir subiendo tipos de interés. Fíjate que, sin embargo, tú te mirabas la curva de futuros, de cómo estaban descontando los tipos, y estaban ya empezando a descontar de que en junio iban a empezar a caer, a bajar los tipos de interés, y dices, y que ya no iban a haber más subidas. Y hoy en día, yo diría, bueno, hablando de la reunión del Banco Central Europeo, desde luego que se sorprenda porque el Banco Central Europeo suba los tipos medio punto, en la próxima reunión, medio punto,
no un cuarto de punto, medio punto, quien se sorprenda es porque no ha mirado los datos, es porque no ha escuchado las declaraciones y es porque no está atento a cómo se ha llevado a cabo todo este proceso de contracción del crédito, ¿no? De retirada de estímulos. Desde luego que es lo más probable, es que es lo que debería hacer. Y la cuestión ya no es si suben un 25% o medio punto, o si la Reserva Federal acaba subiendo medio punto también en la siguiente reunión, sino cuántas veces más tendrán que subir. Los datos que se están publicando en Estados Unidos, desde luego, a la Reserva Federal le están dejando margen para seguir subiendo tipos. No está habiendo un gran... no está atacando gravemente la economía en aquellos aspectos que podrían ser preocupantes, con lo cual tienen las manos libres y siguen teniendo una inflación alta. Ahora, eso de que vayan a conseguir rebajar al 2,1 en un año, yo creo que eso se podría lograr con una recesión profunda, no con una leve recesión. Desde luego no con un soft landing de esos que hablan de un aterrizaje suave. De aterrizaje suave yo creo que no. Insisto, nunca antes con una restricción del crédito se ha salido sin una recesión, no sin antes una subida de tipos de interés, una escalada de tipos de interés con inflación al 5%, nunca, siempre se le ha ido las manos a los bancos centrales y siempre han acabado en recesión. O sea, hay tantos de esos indicadores que nunca han fallado, que nos hablan de recesión, que podríamos discutir si puede ser más leve o más fuerte. Eso nunca lo sabremos cuando estemos metidos en ella, pero de momento vamos a verla. En este caso, a título tuyo personal o desde Merisa, cambiando un poquito, aunque seguimos tocando un poquito los tipos de interés, etcétera, ¿vosotros pensáis que es interesante estar invertidos dentro de una cartera a largo plazo en Asia? Por ejemplo, en China, en Japón. En Japón te lo voy a conectar un poquito porque sí que se han ido quitando toda esa ingente cantidad de dinero que estaban metiendo los bancos centrales, pero la realidad es que todavía tanto la Fed como el BCE siguen teniendo ahí un armario detrás con una cantidad de activos que tú puedes ir a abrir al armario y no os ha rebajado algo, pero prácticamente nada, ¿no? Que quizás yo pensé que eso iba a ser un poquito más rápido, un poquito más fuerte y todavía lo han dejado ahí calmado. Y ya si nos vamos a Japón, bueno, es como si no hubiera un mañana, siguen comprando de todo. Eso sí que no solamente compran bonos, compran acciones, compran de todo. ¿Vosotros cómo veis ahora quizás esa parte asiática? Quizás sí que China en determinados aspectos, etcétera, quizás no en el inmobiliario, por ejemplo, porque se ha dejado ahí, es como que se ha metido debajo la porquería debajo del sofá, pero yo creo que el tema inmobiliario todavía lo tenemos allí porque todavía no han subido tipos, están siendo más laxos, ¿no? Como se suele decir. Vosotros desde Merisa ahí, ¿cómo veis un poquito Asia? Bueno, pues Asia sí que me parece interesante. Además está muy bien que saques el tema porque hablamos siempre de recesión, nos referimos a Estados Unidos, a Europa y nos creemos que eso es todo el mundo y que lo que pasa en estos dos bloques se contagia a todo el mundo. Y no es así, el mundo es muy diverso. Dentro de Europa incluso nos vamos a encontrar países que no tienen los problemas que podamos tener a nivel general y en el mundo es muy diverso y Asia también es muy diversa. Verás, en Asia seguimos no aconsejando China, no la desaconsejamos, pero no la estamos aconsejando. Es decir, si alguien nos pregunta, ¿te parece buena idea invertir en China? ¿Crees que puede funcionar? Puede funcionar, pero advertimos de un riesgo geopolítico que va en aumento y que además empieza a afectarle en algunas cosas. De Asia, ¿cuál es la parte que más nos gusta? Porque también es muy diversa. Nos gustan y sí que es una recomendación y sí que va a entrar parte de las carteras próximamente, ya lo estaban algunas, pero ahora ya va a ser con carácter general, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, ASEAN. Porque en términos de geopolítica no nos afectan, estamos hablando de la zona de mayor crecimiento de población en el mundo, estamos hablando de la zona de mayor crecimiento de las clases medias en el planeta, a un ritmo todavía más superior al que crece la población mundial, y además alguien que es una zona que se está viendo beneficiada y se puede ver aún más beneficiada de esta situación de ataque comercial o de guerra comercial, por no hablar de otro tipo de guerra, contra China. Hemos leído recientemente noticias, seguro que estáis al tanto, de compañías chinas que están deslocalizando su producción
para poder sortear en cierta medida la política de aranceles que están aplicando a China y se están llevando producciones a Tailandia o Indonesia, países que están integrados en la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Y ahí es donde estamos centrados. La verdad es que hay poca oferta de fondos de inversión especializados en esa área geográfica, pero la que hay es muy buena. Hay varios fondos de Fidelity y de JP Morgan que además generan bastante alfa, es decir, la selección es bastante buena. Y a nivel Asia general hay un fondo de Sestant Asia, que me parece muy interesante, porque si queremos entrar en Asia en general, es bueno contar con un tipo de fondo que sea activo en cuanto a ponderación e infraponderación de determinadas áreas geográficas, y lo que sí me parece, a mí particularmente, siempre me ha parecido extraño querer entrar en una inversión asiática, global, Asia, en la que no esté Japón. Yo creo que Japón es la principal economía de ese área junto con China y no podemos prescindir de ella. Y hay un fondo, como te digo, de Almiral, el Sestan Asia, me parece que se llama, en el que está incluido Japón. Me gusta porque generalmente se van a empresas de pequeña y mediana capitalización relativa. Cuidado, hablamos de empresas de pequeña y mediana capitalización allí que si las traemos aquí serían la bomba. Serían pero bueno, grandes, sí. Sabemos que en China Alibaba puede ser una cosa pequeña en un momento dado. Bueno, pues me parece además muy bien. Ellos están infraponderados en este momento en China. Y están sobreponderando precisamente ASEAN, países, la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Como fondo global me parece muy interesante, aunque particularmente nosotros a nuestros clientes en este momento nos vamos a hacer suscribir a esa área geográfica que he comentado, ASEAN. Nos quedan 2 minutos y medio aproximadamente. Como estamos hablando un poquito también de países, con el cambio que ha habido en Brasil, venía muy bien Brasil, con muy buenos datos, etcétera. ¿Vosotros estabais allí invertidos? ¿Habéis desaconsejado desinvertir por el nuevo presidente? No tenemos mucho en cuenta esas cosas, aunque estamos atentos. Por ejemplo, ahora estamos en Turquía atentos y hemos abandonado prácticamente la inversión en Turquía a la espera de lo que pasa en las elecciones de mayo. Hasta hace poco no nos preocupaba, ahora que hay bastante igualdad entre Erdogan y el candidato de la oposición, pues bueno, preferimos estar un poquito a la expectativa. Pero principalmente cuando las inversiones en renta variable, a la que nosotros siempre reservamos una parte para exposición geográfica, en esa exposición geográfica buscamos que se cumplan 2 requisitos. Un requisito es que el crecimiento para esa zona o para ese país en concreto sea superior a la media de su zona geográfica. Tengan un crecimiento previsto superior. Y por otra parte, que en términos de PER de Shiller, esa bolsa esté relativamente barata. Claro, entre las zonas que cumplen ambos requisitos en este momento solamente tenemos ASEAN, tenemos China, tenemos Turquía y tenemos España. No estaba Brasil en la terna y por lo tanto nosotros no estábamos en Brasil. En Brasil nos fue muy bien, estuvimos hasta durante unos años, hasta el año 2020, luego nos salimos y ya no volvimos a entrar en el año 2021. Luego fue muy bien, la verdad ese año nos lo perdimos, pero siempre buscamos tenerlo muy claro. Nos fue muy bien en las alternativas que utilizamos, por lo tanto tampoco lo acabamos echando de menos. Pues ha sido un placer, Jorge, como siempre. Nos vemos en 15 días y esta es tu casa. Muy un bien. saludo. Un abrazo a todos. Adiós. Igualmente. Pues hoy terminamos con esta entrevista. Espero que os haya gustado, que os haya aportado, bueno, pues un poquito más de conocimiento y visión de que entendamos que invertir no solamente hay que invertir en nuestro IBEX 35, sino que hay que intentar ser lo más globales posibles para diversificar el qué, el riesgo. Un saludo y nos escuchamos y nos vemos mañana.